Doctores, ahora vamos a hablar la clasificación de los postes prefabricados, ¿no? Y en la literatura se pueden dividir según el material en postes metálicos hechos de acero inoxidable y de titanio, ¿sí? Y postes no metálicos como son los de fibra de vidrio, de fibra de carbono y postes cerámicos también, ¿no? Los que más predominan son los de fibra de vidrio. Si bien es cierto, el de fibra de carbono era el que tenía los mejores comportamientos clínicos, fueron descartados justamente por su color oscuro. Era medio gris, medio plomizo. Y se predominaron los de fibra de vidrio y también los de fibra de circonio, que no son nuevos en realidad, ¿no? Pero la mayoría de postes cerámicos, ¿no? Que se utilizan actualmente son de esos materiales, ¿correcto? También tenemos una clasificación según la superficie, pueden ser o lisos o con estrías. En el caso de las fibras de vidrio, por ejemplo, es ideal que sea la superficie lisa para que la fibra, que es un hilo que va a lo largo del eje longitudinal del poste, sea continua, ¿no? Entonces hay que evitar los postes con estrías, supuestamente, ¿no? Según la biomecánica, pueden ser pasivos o activos. Pasivos quiere decir que ingresa dentro del conducto y tú no lo tienes que rotar, simplemente calza. Y activo quiere decir que tú lo tienes que enroscar. Estos postes metálicos, por ejemplo, antiguos que venían con estas roscas para que tú lo puedas enroscar dentro del conducto. Y eso generaba mucho estrés y probable fractura. Entonces, los postes actualmente deben ser pasivos, ¿sí? No deben ser enroscados. Según la forma pueden ser cilíndricos, que eran los iniciales, luego pasaron a cónicos y ahora actualmente son cónicos en la parte inicial y cilíndricos en la parte media y cervical, ¿no? Que son los postes actuales, los que actualmente se recomiendan utilizar. Entonces, dentro del desarrollo de los postes prefabricados, vamos a ver que tenemos muchos protocolos para poder realizarlos. La mayoría de nosotros, si tú le preguntabas a un profesor en la universidad, te decía una manera de cómo cementarlo. Si te ibas a otro profesor, te decía otra manera de cómo cementarlo. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Bien, te voy a explicar con este cuadro que te va a servir para poder entenderlo. Mira, acá dice el desarrollo del sistema de los postes, ¿no? Más o menos antes de los años 90 o en los años 90 surgen los postes metálicos, los postes prefabricados metálicos, que eran estos postes tipo tornillo, ¿sí? A finales de los 80, perdón, antes de los 80, perdón, los postes metálicos, luego surgen los postes de fibra de carbono a finales de los 80, pero estos son descartados porque tenían este color oscuro y son reemplazados por estos postes, los postes cerámicos, ¿no? Que actualmente te los quieren vender como si fuera algo nuevo, pero en realidad son bastante antiguos. En realidad, ¿no? Pero ¿cuál era la desventaja de estos postes? Si bien hicieron tenían propiedades ópticas muy buenas, el problema era de que eran demasiado rígidos y son reemplazados por estos de acá que surgen más o menos a finales de los años 90, que son los postes de resina o de composite con fibras de vidrio, correcto, con fibras de vidrio, así es el nombre, ¿no? Es un poste de resina con refuerzo de fibra de vidrio. Pero estos postes surgen a finales de los 90, inicios del año 2000. Para su popularización, o sea, llegarán acá más o menos en el año 2005 a 2010 se popularizan ya, o sea, ya prácticamente todos comienzan a utilizar postes de fibra de vidrio porque eran más fáciles de utilizar, eran más rápidos de realizar. Entonces, estos postes tal vez eh, tenemos, como tienen muy poco tiempo, estamos hablando de que, si estamos hablando de que más o menos ya su uso masivo acá en el Perú se comienza a popularizar en 2005, 2010, estamos hablando de 10 años, eso en investigación es muy poco, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿qué pasa allí? Muchos de nosotros no tenemos un protocolo claro. Por ejemplo, yo no tuve una clase de cementación, no soy tan mayor, pero no tuve una clase de cementación de postes de fibra de vidrio en la universidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se sabía mucho en esa época cómo cementarlo correctamente. Entonces aprendíamos de las conferencias que dictaban, de el mismo vendedor, el fabricante de postes te decía, y así la verdad que es a través del ensayo y error es en donde se comienza a definir una técnica
para la cementación de postes. Entonces, no tenemos mucho tiempo, es por eso que hay muchos doctores, muchas apreciaciones que te van a decir, oye, cementalo de esta manera, cementalo de otra manera, pero la idea es fijar una manera cómo cementarlo y te voy a tratar de demostrar cuál es la mejor manera para cementar un poste de fibra de vidrio. Correcto, eso es muy importante de recordar. Muy importante que nosotros recordemos que para nuestro protocolo de cementación o nuestro protocolo de cementación, en cualquier circunstancia se basa en dos mecanismos importantes. Uno es la retención, que puede ser macro o micro retención, y el siguiente es la unión química. Esos dos mecanismos nos garantizan que nuestra cementación, que nuestro protocolo de cementación va a ser longevo en el tiempo. Si faltase alguno de los dos, pues los valores que nosotros vamos a obtener van a disminuir considerablemente. O sea, uno no reemplaza al otro, siempre tienen que existir los dos. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que condiciona el uso del agente de cementación. ¿Qué es lo que condiciona el uso del agente de cementación? La mayoría de nosotros consideramos que es el material el que condiciona el uso del agente de cementación. Por ejemplo, ¿con qué cementamos un poste de fibra de vidrio? Con cemento resinoso dual. ¿Con qué cementamos una corona libre de metal? También con cemento resinoso dual. ¿Con qué cementamos una corona metalocerámica? Pues la mayoría de nosotros cementa con ionómero de vidrio, ¿sí? Entonces la mayoría de nosotros pensamos que el material del cual está hecho la restauración condiciona el uso del agente de cementación. Vamos a ver este caso de acá. Mira, por ejemplo, yo tengo una corona metalocerámica, ¿no? Tengo en esta situación clínica, ¿no? Yo tengo una altura muy buena, un tallado paredes paralelas, ligeramente convergentes de su cruz alta, condiciones ideales en donde yo he realizado correctamente mi preparación para corona. ¿Con qué voy a cementar? Pues yo cementaré con un ionómero de vidrio y no tendré ningún tipo de problema. La corona funcionará correctamente en el tema de la cementación. Pero, por ejemplo, yo tengo este mismo caso en donde también quiero colocar una corona metalocerámica. Pero acá tengo una diferencia. La altura de unión es pequeña, paredes divergentes, o sea, condiciones que no son ideales, correcto, para la cementación. Cementaré con ionómero de vidrio. ¿Por qué no puedo cementar con ionómero de vidrio en esta circunstancia? ¿Sí? Yo preferiría, en este caso, en el caso de la derecha, preferiría cementar con un cemento resinoso dual. ¿Pero por qué? Porque ya no me funcionaría el ionómero de vidrio. Porque en este caso, en este segundo caso, ya no existe retención por fricción, no existe macro retención. Por consiguiente, la probabilidad de que se despegue el material va a ser muy alta. Entonces, ¿yo qué necesito generar? Yo necesito generar micro retención. ¿Sí? Tengo que generar micro retención para que la restauración se retenga. Entonces, muy importante lo que tú tienes, lo que nosotros tenemos que determinar. Y esto va a ser fundamental a lo largo de cualquier proceso de cementación. Yo tengo que determinar si en mi preparación o en la estructura que yo quiero adherir presenta o no presenta macro retención. Si no presenta macro retención, ¿sí? Yo tengo que generar micro retención. Y allí el uso del agente de cementación cambiará. ¿Correcto? Entonces, en lo que se refiere a retención, ya lo hemos dividido en micro retención y macro retención, retención mecánica o friccional, como tú quieras llamarlo. Entonces, para yo generar micro retención, yo necesito comprarme estas cosas de acá. Primero, lo que tú ya conoces, ácido fosfórico al 37%. El ácido fosfórico me sirve para generar microporosidad al esmalte y también me sirve para exponer las fibras de colágeno en la dentina y permitir la formación de la capa híbrida y los tags de resina, mecanismos de microretención. Entonces, el ácido fosfórico lo puedes utilizar sobre esmalte o también sobre dentina, en la técnica de grabado total, ¿no? Sobre esmalte de dentina o solamente sobre esmalte, ¿correcto? Eso ya dependerá de ti, a qué filosofía te inclines más, ¿correcto? Pero necesito tener ácido fosfórico. Todos tenemos ácido fosfórico en el consultorio. ¿Qué más necesito tener? Necesito tener ácido fluorhídrico del 5 al 10%. Generalmente
nosotros vamos a conseguir al 10%. Y este ácido fluorhídrico debe ser utilizado sobre cerámicas que se llaman cerámicas gravables o ácidos sensibles, como el feldespato, la leucita y el disilicato de litio. ¿Correcto? Otra sustancia que nosotros debemos de tener para generar microretención es el óxido de aluminio. Yo te aconsejo que compres óxido de aluminio de 50 micras. Esta es una medida estándar que te va a servir para la mayoría de superficies. ¿Para qué me servirá el óxido de aluminio? El óxido de aluminio lo utilizo con un aparatito que se llama microarenador. Este microarenador me va a generar porosidad de manera mecánica. O sea, el óxido de aluminio se mezcla con el aire y viene a presión y me generará porosidad en la superficie que yo quiero. O sea, me generará microporos, ¿no? Para generar la microretención. Y esto yo lo aplicaré sobre qué cosas? Sobre resina compuesta, cerómeros, metal y cerámicas que no pueden ser grabadas o que no son sensibles al ácido fluorhídrico, como la alúmina y la circonia, ¿correcto? Entonces, eso yo necesito comprar, tengo que tener en mi consultorio. El óxido de aluminio es una compra externa, nunca se va a malograr, así que no vas a tener problemas. Hay diferentes microarenadores que tú puedes colocar, también hay arenadores más grandes de laboratorio que tú podrías comprar, pero también hay estos portátiles que se conectan al micromotor y tú podrías utilizar directamente en tu consultorio. Muchos ortodoncistas también lo utilizan, por ejemplo, para la limpieza de brackets. Ese es el microarenador que yo te estoy recomendando. ¿Correcto? Pero si yo no quiero generar microretención, no, doctor, yo no quiero comprarme ninguna de estas cosas, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo, yo tengo que comprarme mis fresas, mis puntas diamantadas. Y tengo que generar, ¿qué cosa? Todos los mecanismos que tú ya conoces, que te han enseñado en la universidad, para generar macro retención. Por ejemplo, cajas, hombros, bisemes, canaletas, rieleras, todo lo que me genere retención mecánica. Yo no te estoy diciendo que esta parte de generar macro retención esté mal, sino eso funciona y está descrito en la literatura como un método eficaz y efectivo para generar que nuestra restauración no se salga. Entonces funciona, eso no lo puedo, nadie lo puede negar. Pero el costo biológico, el desgaste de la estructura dentaria al generar una caja, generar un hombro, es mucho mayor. Por consiguiente, el riesgo de sensibilidad post-operatoria, post-tallado, es mucho más alto. Por eso es que tienes una alternativa, tú tienes que decidir qué utilizar. Muy bien, entonces acabamos de ver la parte de retención en el proceso de cementación y ahora vamos a ver la parte de la unión química. Para la unión química yo necesito comprar ese tipo de sustancias. La primera, por ejemplo, sería el silano. El silano es el agente de unión para las cerámicas que tienen sílica, como por ejemplo el feldespato, la leucita o el disilicato de litio. Además necesito comprar 10-MDP. El 10-MDP es un monómero funcional que está presente en la mayoría de adhesivos universales, pero también venden por separado. ¿Sí? Este 10-MDP es el monómero funcional que me va a servir, ese primer que me va a servir para el metal, para la alúmina y para la circonia. Además, necesito tener un adhesivo de fotocurado que me va a servir para lograr la unión química en el esmalte, en la dentina, resina compuesta, en el cerómero, en la fibra de vidrio, ¿sí? Pero con la condición de que llegue la luz. Por ejemplo, yo no puedo utilizar un adhesivo de fotocurado dentro del conducto porque la profundidad de curado de mi lámpara es aproximadamente 2 milímetros. Si yo supero, por ejemplo, 16 dentro del conducto, quiere decir que solo podré polimerizar 2 milímetros y 14 milímetros que dentro del conducto la luz no llegará. Por lo siguiente, el adhesivo no podrá polimerizar correcto. Entonces, además de un adhesivo de fotocurado, necesito también un adhesivo dual o de polimerización química que me va a servir en situaciones en donde la luz no va a poder llegar. Además que la mayoría de adhesivos actuales tienen un pH bajo, entre 2 y 3, y no son compatibles con los cementos resinosos duales. Por tal motivo, yo necesitaré un adhesivo que también sea dual o de polimerización química. Estas cuatro sustancias
las utilizaré cuando yo genere micro retención. Pero si yo voy a generar macro retención, la unión química la puedo lograr a través del mismo agente de cementación, como por ejemplo utilizando un ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio tiene la capacidad de poder unirse químicamente al ion de calcio, por ejemplo, o utilizando un cemento resinoso dual autoadhesivo, ¿correcto? Entonces, yo puedo lograr unión química con el mismo material de cementación, en este caso ionómero o cemento resinoso dual autoadhesivo, pero estos cementos están indicados en el caso de presentar macro retención. Y si no tengo macro retención, tengo que generar micro retención y tengo que utilizar estos 4 primers que acabamos de mencionar. Muy bien. Dentro de lo que nosotros tenemos como cementos, los vamos a dividir también por grupos, ¿no? Cementos que me van a servir cuando yo haga micro retención y cementos que me sirven cuando yo haga macro retención, ¿correcto? Entonces la clasificación, los cementos se van a dividir en dos grandes grupos, así. Cuando yo tengo micro retención, cuando yo genero micro retención, tengo los cementos resinosos. Los cementos resinosos de autocurado, que requieren ácido adhesivo, los cementos resinosos de fotocurado, ¿sí? Que también requieren ácido y adhesivo, y tengo los cementos resinosos duales, los cementos resinosos duales convencionales y los cementos resinosos duales libres de amina terciaria. Acá hay un factor importante, ¿no? ¿Por qué hay dos tipos de estos cementos, ¿no? Los dos requieren ácido y adhesivo, pero en este caso, ¿por qué se llaman cementos duales convencionales? Se llaman cementos duales convencionales porque la parte química, la parte de la polimerización química, ¿no? Porque por eso se llaman duales, porque tienen una polimerización química y otra a través de la luz. Y la parte de la polimerización química se da a través de la mezcla de la base y el catalizador. Cuando yo mezclo la base y el catalizador, este material comienza a endurecer. Y este proceso de polimerización demora entre 5 a 15 minutos dependiendo del tipo de el cemento que hayas comprado. El responsable de la polimerización química es una amina terciaria. Pero ¿qué pasa con esta amina terciaria? Con el transcurrir del tiempo, esta amina terciaria comienza a cambiar de color. Eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque si yo cemento una carilla con un cemento resinoso dual convencional, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Con el pasar del tiempo, la carilla se va a comenzar a oscurecer. Por consiguiente, me afectará la estética de mi restauración. Es por eso que yo no puedo cementar una carilla con un cemento resinoso dual convencional. Actualmente salieron unos cementos duales libres de amina terciaria que ya no utilizan la amina terciaria para poder endurecer químicamente, sino que utilizan peróxidos. Y estos cementos duales, libres de amina terciaria, como el Stesen Plus de Tokuyama, no cambian de color con el tiempo. Por consiguiente, yo podría utilizar este cemento dual para cementar una carilla, además de todas las indicaciones normales con lo que lo utilizamos. Cemento dual, yo cemento postes, coronas, incrustaciones, y además podría cementar carillas, porque nuestro material de elección para cementar carillas es un cemento resinoso de fotocurado, pero con estos cementos resinosos duales libres de amina terciaria, yo también podría cementar una carilla, ¿correcto? Esa es la diferencia entre uno y el otro. También como alternativa tengo las resinas calentadas, ¿no? Esto es algo interesante que ha cobrado mucha moda actualmente, pero no es nuevo. He visto literatura que habla hace más de 20 años atrás de esta técnica y ya eh, tiene sus detractores y tiene sus defensores. Yo estoy a favor de esta técnica, pero tienes que aplicarla correctamente. ¿Cuál es la condición importante, no? Elevar la temperatura entre 50 y 60 grados centígrados y vibrar en el momento de la cementación para que no te quede en sobrecontorno, porque la presión del dedo no es suficiente para poder asentar al 100% tu restauración. Por consiguiente, tienes que generar una vibración con ultrasonido para que la restauración termine de asentar por completo y no te quede levantada la restauración. Pero funciona bien y no hay ningún inconveniente al respecto. Y como última alternativa para cementar en los casos de micro retención,
yo tengo las resinas fluidas de alta carga de relleno. Tienes que diferenciar, acá hay resinas fluidas convencionales, que son resinas fluidas que tienen poca carga de relleno inorgánico, son muy solubles y tal vez no sean las mejores para poder realizar un proceso de cementación. Y tienes resinas fluidas de alta carga de relleno, que son, por ejemplo, estas resinitas de acá de Tokuyama, por ejemplo, que se llama Perfect Universal Flow, una resina muy interesante. Estas resinas tienen por encima del 70% de relleno inorgánico, lo que los hace un material ideal para poder utilizarlas para cementación. Y de esa manera también te estarías ahorrando el comprar un cemento para carillas, ¿no? Podría ser una alternativa interesante que tú podrías evaluar utilizar, ¿correcto? Y si yo genero macro retención, entonces tengo todos mis cementos convencionales. Por ejemplo, el oxifosfato, ¿no? Que es un cemento clásico, cemento muy poco soluble, pero también es bastante citotóxico. Es por eso que debe ser utilizado en dientes no vitales. Es un excelente cemento, sin duda, muy económico que tú podrías utilizar. Tienes, por ejemplo, el policarboxilato como otra opción, que son cementos bastante interesantes que también fue indicado para dientes vitales. Tienes los ionómeros de vidrio, ¿no? Los convencionales o químicamente puros, ¿no? La ventaja de estos ionómeros es que liberan mucho flúor, ¿correcto? Pero son muy solubles, esa es la verdad. Y los otros que salieron, que fueron los ionómeros de vidrio modificados con resina. Estos son menos solubles, pero la diferencia es que liberan menos flúor que los convencionales. Pero en el caso de la cementación, a mí me conviene que el cemento no se disuelva mucho, ¿sí? Porque de esa manera me garantizará que la restauración durará más tiempo. Entonces me conviene utilizar tal vez un cemento de ionómero de vidrio modificado con resina en el caso de las restauraciones en donde yo tenga macro retención. Y también tengo los cementos resinosos duales autoadhesivos. Estos cementos resinosos duales no requieren la aplicación supuestamente ni de ácido ni de adhesivo. Así salieron en esas indicaciones. Pero la verdad es de que solo debes utilizarlos cuando exista macro retención. ¿Sí? Solo debes utilizarlo cuando exista macro retención o en condiciones en donde yo no pueda aplicar ácido y adhesivo. Eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablamos de cementaciones de postes. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tenemos el ionómero de cementación de la empresa Tokuyama Dental que se llama Ionoti TF. Es un ionómero bastante interesante que tú podrías utilizar, ¿sí? Un ionómero de vidrio modificado con resina, muy poco soluble. Por consiguiente, eso me garantizará un mayor tiempo de permanencia de mi restauración en la boca. Pero recuerda, yo puedo utilizar ionómeros de vidrio siempre y cuando exista retención por fricción o macro retención. ¿Correcto? Esa sería la indicación. Entonces vamos a hablar un poquito de protocolos de cementación. Muy bien, entonces vamos a hablar de protocolos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que en el caso del esmalte, nosotros vamos a generar micro retención, por ejemplo, para cementar una carilla o para hacer una restauración directa, una carilla sobre esmalte. ¿Sí? Yo voy a grabar con ácido fosfórico el esmalte para generar microporos y de esa manera poder unirme, poder generar micro retención. ¿Correcto? Entonces tenemos infinidad de marcas de ácidos en el mercado. ¿Sí? Tenemos infinidad de marcas. ¿Cuál ácido elegir? ¿No? Bueno, la mayoría de nosotros compramos ácidos que sean en gel y no nos preocupa mucho la marca, ahí tenemos de diferentes precios. Pero lo importante que tú tienes que saber de un ácido fosfórico es qué es lo que le da la consistencia de gel al ácido. En el caso de la mayoría de ácidos fosfóricos, lo que le da la consistencia de gel al ácido es la sílica. En realidad, el 95% de los ácidos en el mercado tienen sílica en su composición. ¿Y por qué es importante que tú sepas que la mayoría de ácidos tienen sílica?
porque esta sílica, al momento de tú aplicarlo sobre el esmalte o la dentina, puede formar una sal poco soluble en la superficie de la restauración y al hacer una eliminación incorrecta de una limpieza incorrecta con el agua, nosotros, esa sal puede afectar los valores de adhesión que nosotros podemos generar. Entonces, cuando el ácido tiene sílica, ¿sí? Te recomiendan lavar el doble de tiempo que grabas. Si yo grabo 30 segundos el esmalte, pues yo tengo que lavarlo por 1 minuto. Si yo grabo 15 segundos, tengo que lavarlo por 30 segundos. O en todo caso, comprar ácidos fosfóricos que no tengan sílica. Eso podría ser una opción. ¿Sí? Cuando el ácido fosfórico no tiene sílica, el protocolo te indica de que si yo grabo 15 segundos, lo tengo que lavar también 15 segundos. La mayoría de nosotros lavamos el ácido simplemente hasta que podamos ver que ya se salió por completo supuestamente, ¿no? Pero se han quedado restos. Es por eso que yo tengo que lavar copiosamente para eliminar todas estas sales que se forman producto de la interacción de la sílica con la estructura que nosotros estamos grabando. Muy importante recordar eso porque podría ser un factor de una falla adhesiva. No se determinó al 100%, pero sí hay estudios que demuestran la formación de estas sales. Entonces, en dentina, nosotros tenemos muchos factores que tomamos en cuenta cuando nosotros buscamos adhesión a dentina. Y uno de los factores importantes es la sensibilidad postoperatoria, la sensibilidad post-cementación. ¿A quién no le ha molestado tal vez cuando nosotros hemos hecho una cementación adhesiva y el paciente ha venido con molestias o con dolor? Ese es un factor muy importante. Entonces te voy a explicar por qué se genera ese tipo de sensibilidad. Muy bien, entonces en el caso de una cementación tradicional, nosotros por ejemplo acá en este caso tenemos una preparación para una incrustación, para una overlay. Entonces yo qué voy a aplicar? Voy a aplicar ácido fosfórico, ¿sí? Y entonces acá es importante el efecto que nosotros vamos a tener. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos ácido fosfórico sobre esmalte? Luego de haber fresado la superficie de la pieza dental se forma lo que se conoce como smear layer o capa de desecho barro dentinario. Este barro dentinario oblitera los túbulos dentinarios. Cuando yo aplico el ácido fosfórico, elimina ese smear layer, ese barro dentinario, y expongo el contenido del túbulo. ¿Qué se encuentra dentro del túbulo dentinario? Se encuentra pues la prolongación del odontoblasto, también llamada fibrillas de Tomes, y agua. Y esto es un factor muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lavamos, vamos a aplicar un adhesivo. Y este adhesivo tiene que penetrar o tal vez no penetrar mucho dentro del túbulo, pero tiene que penetrar dentro del túbulo. Y cuando nosotros aplicamos a veces el adhesivo, ¿qué pasa a veces? Se forma una burbuja de aire, una burbuja en la entrada justo del túbulo dentinario que evita que el adhesivo pueda penetrar correctamente. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? ¿Sí? Yo aplico mi adhesivo, lo fotocura y luego realizo mi proceso de cementación. Pero, ¿qué va a pasar? Y a todos nos debe haber pasado. Esa burbujita de aire, cuando el paciente muerda, va a ser impulsada dentro del túbulo dentinario y va a producir lo que se conoce como excitación del odontoblasto. Es decir, va a ocasionar movimiento de fluido dentro del túbulo dentinario, movimiento de la célula, por consiguiente sensibilidad postoperatoria. Hay una teoría que se llama la teoría hidrodinámica del dolor, hidroagua dinámica de un movimiento, es decir, el movimiento de fluido dentro del túbulo dentinario puede generar dolor postoperatorio. Es una de las teorías más aceptadas que explica el dolor dentinario. Por consiguiente, cada vez que nosotros grabemos con ácido fosfórico la dentina, tenga una alta probabilidad de generar sensibilidad post-cementación. Y también tienes que recordar de que el cemento también va a tener una contracción porque yo tengo que fotopolimerizarlo. Por consiguiente, la probabilidad de que se generen fallas adhesivas va a ser muy alta. ¿Correcto? Este es el protocolo tradicional que nosotros nos han enseñado. Entonces tienes que recordar que este protocolo
tiene muchas fallas. ¿Qué es lo que yo te aconsejo que tú realices? Lo que yo te aconsejo es que realices un sellado dentinario. Por ejemplo, tengo el mismo caso. Yo acabo de realizar mi preparación. He tallado. Yo te voy a explicar la manera como yo realizo el sellado dentinario. Hay muchas maneras de realizar sellado dentinario, pero yo te voy a explicar esta manera que a mí, desde mi punto de vista, es bastante práctica. Yo una vez termino el tallado, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un adhesivo universal, un adhesivo autograbador, ¿correcto? Un adhesivo autograbador. Puede ser un Palfic Universal Bond, puede ser un Palfic Bond también, cualquier adhesivo universal que tú desees utilizar. Pero la idea es solo colocarlo sobre dentina, pero es imposible que tú puedas discernir el límite entre el esmalte y la dentina. Se va a chorrear sobre el esmalte. No te preocupes, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Lo fotopolimerizo y luego le aplicaré una capa de resina fluida de alta carga. De esa manera evitaré la disolución de esta capa de adhesivo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sellando la dentina. ¿Correcto? Eso es un factor muy importante que tú tienes que considerar. Estás sellando la dentina. ¿Sí? De esa manera evitarás, por ejemplo, que el agua fría y el agua caliente moleste. ¿No te ha pasado? A todos nos ha pasado de que se nos ha despegado un provisional y el paciente toma agua fría, agua caliente y le comienza a doler y el cliente termina en endodoncia. Pero si yo ya lo tengo cubierta, sentina, ya la tengo esa dentina sellada, ¿sí? El agua fría y el agua caliente no le afectará. Por consiguiente, si se le despega el provisional o lo dejo ligeramente desadaptado porque se me pasó, no tendré mayor tipo de inconvenientes. ¿Correcto? Eso es un factor muy importante a considerar para realizar un sellado dentinario. Lo último es que tienes que recordar que en la parte superficial de cualquier resina en contacto con el oxígeno, esa parte superficial no polimeriza. Por consiguiente, yo tengo que cubrirlo con glicerina para eliminar esta capa, o sea, para que ya no se forme. O sea, aplico mi resina fluida, lo fotocuro, cubro con glicerina y lo vuelvo a fotopolimerizar con mi lámpara para que de esa manera ya no se forme la capa inhibida por el oxígeno. Una vez cubierto con una fresa, yo eliminaré los restos de adhesivo y de resina fluida que se quedan sobre el esmalte. Y ya estaría lista para la toma de impresión. Y ya puedo hasta prescindir del uso del provisional. Puedo utilizar estas resinas temporarias tipo Ecotem, tipo Clip F, como material provisional, porque ya está sellada la dentina y el riesgo de sensibilidad va a ser mucho menor. Tokuyama desarrolla una sustancia exclusiva para hacer sellado dentinario que se llama Shield Force Plus, bastante interesante para que tú lo puedas utilizar, ¿correcto? Pero yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta manera. Y ya ahora sí, ya puedo mandar a mi laboratorio, estoy todo más tranquilo, voy a reducir el riesgo de sensibilidad bastante entre cita y cita, ¿correcto? Y voy a mejorar también los valores de adhesión. Ahora vamos a hablar de dentina auricular, porque lo que acabamos de hablar es de dentina coronal. Es completamente diferente a la dentina auricular. No es lo mismo adherir en una corona que en una raíz. Y ese es un factor muy importante que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero cementar, ¿sí? Un poste de fibra de vidrio dentro del conducto radicular. Todos tenemos eh, esa misión, queremos hacerlo así. Entonces la pregunta sería, a ver, ¿el poste de fibra de vidrio tiene retención? ¿Tiene macro retención? No, porque no sigue la forma del conducto radicular. Entonces, si no tiene macro retención, yo tengo que generar micro retención, ¿correcto? Y para eso utilizaré un cemento resinoso dual para la cementación. Entonces, ¿qué necesito hacer al diente, a la dentina regular? ¿Cómo le genero micro retención a la dentina con el ácido fosfórico? Tengo que aplicar ácido fosfórico al 37% por 15 segundos y luego lavar y secar. Pero acá hay un problema. El, yo te diría 99.9% de los odontólogos tiene ácidos en gel. Y tú sabes, por endodoncia, por tus cursos de endodoncia, que los geles no son buenos irrigantes. Yo no estoy seguro de que puedo grabar correctamente
las paredes del conducto radicular porque se formarán burbujas de aire, es un gel, ¿correcto? Por eso todos tus irrigantes en endodoncia que son líquidos, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces no voy a poder grabar bien. Y lo segundo importante, cómo retiro el ácido fosfórico dentro del conducto radicular? Eso es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que si yo grabo 15 segundos el esmalte, perdón, la dentina del conducto, tengo que lavarlo por 1 minuto. Ahora la pregunta sería, ¿quién lava 1 minuto el conducto radicular? Eso es clínicamente imposible. Por consiguiente, yo no puedo grabar con ácido fosfórico el conducto radicular. ¿Cuántas jeringas de 20 tendría que gastar para poder lavar por 1 minuto? Eso es clínicamente imposible. O sea, y ahí ya tengo un factor en contra. Entonces no puedo generar micro retención. Ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces, ¿qué necesito yo? Si yo no puedo generar micro retención con el ácido fosfórico, mi adhesivo tiene que cumplir esa función, es decir, ser un adhesivo autograbador. Y ahí ya se limita la cosa. Además, ¿no? De ser dual, porque no llega la luz, no llega la luz dentro del conducto para que pueda polimerizar correctamente, tiene que ser autograbador, ¿correcto? Entonces no tenemos muchas opciones y la mayoría de esos adhesivos son relativamente caros. Entonces yo tendría dos opciones, un adhesivo dual autograbador o un adhesivo de polimerización química autograbador. Eso es muy importante que tú recuerdes para suplir el efecto de que yo no puedo generar microretención. ¿Sí? Muy importante recordar eso. Entonces, yo ya preparé o ya acondicioné la superficie, entre comillas, ya acondicioné la superficie del conducto radicular. Ahora tengo que condicionar el poste de fibra de vidrio. Y entonces el poste de fibra de vidrio yo tengo que considerarlo con su nombre correcto. Son hilos de fibra de vidrio embebidos en una matriz de resina. Por tal motivo, yo tengo que considerarlo como si fuera una resina compuesta, ¿sí? Entonces, para yo generar microretención a la resina compuesta, yo tengo que microarenarlo, pero muchos autores no consideran correcto microarenar la superficie del poste porque podrían dañar los hilos de fibra de vidrio y restarle solidez estructural al poste. Por lo siguiente, es un tema a debatir. Entonces, muchos no consideran correcto microarenar el poste. ¿Qué tendría que hacer? Todo va a depender de la unión química. Entonces yo tengo que aplicar un adhesivo dual autograbador o un adhesivo de polimerización química. Eso sería lo que yo necesitaría para hacer una cementación convencional. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de un adhesivo bastante interesante que se llama Perfect Universal Bond. Este adhesivo se lanza al mercado en el año 2017. Es un adhesivo auto, eh, autograbador y de autocurado o de polimerización química. Bastante interesante este adhesivo porque me sirve tanto para hacer restauraciones directas como para hacer restauraciones indirectas. Justo habíamos hablado hace poquito de la incompatibilidad de algunos adhesivos de operatoria, algunos adhesivos de fotocurado con los cementos duales. Este adhesivo es compatible tanto con materiales de fotocurado como materiales duales. Entonces no tendría ningún problema en utilizarlo en operatoria directa, cuando yo voy a hacer una restauración con resina, o también al utilizarlo en un proceso de cementación. ¿Cuál es la ventaja? Que solo requiere para su preparación, para su mezcla, total 25 segundos tiempo de trabajo. O sea, es un adhesivo bastante fácil de utilizar. Tiene una tecnología de polimerización patentada por ellos que se llama BUSE, muy interesante, y además tiene estos monómeros funcionales como el 3DSR de tercera generación, eh, que es el equivalente a el 10MP que tienen otros adhesivos. Este 3DCR es patentado por Tokuyama, ¿sí? Además tiene un silano en fase gamma que te servirá también para poder adherirte a, a cerámicas que tienen sílica, como por ejemplo el feldespato, la leucita o el disilicato de litio. El 3DSR te servirá para poder unirte al diente, a la circonia, a la lúmina y a metales no preciosos, ¿sí? Y también tiene
el MTU6 que te sirve para poder unirte al oro, por ejemplo, ¿no? Entonces es un adhesivo bastante interesante, bastante fácil de utilizar, que sin duda tienes que probar. Entonces, el primer protocolo que hemos visto, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos para cementar postes, pues no nos garantiza el éxito, porque primero no podemos grabar, segundo necesitamos un adhesivo autograbador que la mayoría de nosotros no hemos conseguido, entonces tenemos ciertos problemas para realizar el protocolo como nos han enseñado, ¿no? Entonces nosotros necesitamos generar un protocolo que sea efectivo y que sea fácil de hacer. Partiendo por allí, yo tengo que hacer ciertas cosas para generar un éxito en mi protocolo. Lo primero es la limpieza del conducto. Yo tengo que limpiar con hipoclorito el conducto, es el mejor irrigante que tú vas a utilizar. Va a eliminar los restos que se producen al momento de la desobturación del conducto radicular. Entonces yo tengo que limpiar con hipoclorito de sodio, ¿sí? Y luego neutralizar el hipoclorito con suero fisiológico con agua destilada. Pero siempre debo de trabajar con aislamiento absoluto. Ese es un requisito importante, ¿no? Si el endodoncista le ha tomado tanto poder desinfectar el conducto y trabajar correctamente, no sería justo que nosotros lo contaminemos para fabricar un poste, ¿no? Ese es un factor muy importante a tomar en cuenta. Lo segundo que yo tengo que saber es que los procedimientos de cementación convencional son complicados. Por consiguiente, no me van a garantizar el éxito. Eso es muy importante que tú recuerdes, ¿sí? Tal vez sean más difíciles porque no se están dando las condiciones ideales que hablamos en el principio. Muy bien, entonces, partiendo por allí, a mí me parece que esta técnica es ideal para que tú la puedas realizar. Esta técnica se llama la técnica del poste anatómico. No voy a detallar mucho en la técnica, pero sí te voy a explicar más o menos cómo es. Consiste en generar retención por fricción con resina compuesta. Esta técnica fue diseñada por un doctor que se llama Simone Grandini, ¿no? En la que utiliza o copia la técnica del patrón de Duralay, pero lo hace con resina compuesta. De esa manera genera retención por fricción o macro retención dentro del conducto. Por consiguiente, yo ya no necesito generar micro retención. Entonces yo podría cementar con cualquier agente de cementación, con un ionuro de vidrio modificado con resina o un cemento resinoso dual autoadhesivo sin mayores problemas. Es una técnica muy efectiva y muy importante que tú la logres aplicar. Sería un factor importante. Entonces, si yo ya tengo un poste anatomizado, es decir, ya tengo macro retención, ¿sí? La macro retención está dada por la adaptación de la resina a las paredes del conducto. Ya tengo macro retención, no me preocupo por generar micro retención. Y entonces, ¿yo qué necesito? Solo unión química. ¿Y con qué lo puedo utilizar? Lo puedo hacer con un cemento resinoso dual autoadhesivo, podría ser un factor importante, o también con un ionómero de vidrio modificado con resina, como Ionotite F de Tokuyama. Eso podría ser una opción. Y así ya no me complico con mi protocolo de cementación. O comprar exclusivamente un cemento resinoso dual autoadhesivo solo para cementar postes. ¿Correcto? Entonces podría ser una opción que tú podrías considerar. Y obviamente a la fibra de vidrio que ya está anatomizada, ya tiene macro retención, ¿sí? Entonces ya no necesito micro y obviamente tampoco necesito hacer ningún tratamiento previo de superficie al poste. Entonces, desde mi punto de vista, para simplificar mi proceso de cementación de poste de fibra de vidrio, yo prefiero anatomizarlos, ¿sí? Yo prefiero anatomizarlos y cementarlos o con un cemento resinoso dual autoadhesivo o con un ionómero de vidrio modificado con resina. Será mucho más fácil porque ya no tengo que acondicionar nada. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar, una vez que hemos hablado de postes, ahora vamos a hablar de cómo realizar un protocolo de cementación confiable sobre resinas compuestas y sobre cerómeros. Para poder explicarles el protocolo, necesitamos hacer un pequeño paréntesis y hablar unas cositas antes.
Entonces vamos a hablar un poquito sobre tipos de sustancias, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de sustancias en la naturaleza, las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. ¿A qué se le considera sustancia orgánica? Se le considera sustancia orgánica a aquellos que tienen los constituyentes de los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como por ejemplo los polímeros. Los polímeros son cadenas de carbono, o eh, los monómeros, ¿no? Que forman los polímeros. Justamente a este tipo de sustancias, al tener los constituyentes de los seres vivos, se les considera sustancias orgánicas. Y las sustancias inorgánicas son aquellas que no presentan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, los vidrios, el relleno vitrio, las cerámicas o las porcelanas. A estas sustancias se les considera sustancias inorgánicas. Pero como las sustancias orgánicas no son compatibles, o sea, no se pueden unir con las sustancias inorgánicas, yo necesito un agente de unión o un agente de enlace. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otro segundo paréntesis y vamos a ver qué es un vidrio. Bueno, un vidrio es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es baja. Por ejemplo, la luna de las ventanas no son económicas en realidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cerámica? Pues la cerámica es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero es de calidad media, como por ejemplo la cerámica de Chulucanas, estas vasijas que nosotros podemos haber visto de color blanco y negro, por ejemplo. Eso es una cerámica, la calidad es intermedia. ¿Qué es una porcelana? Bueno, una porcelana es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es alta. Entonces, para nosotros, relleno vitrio, cerámica, porcelana o fase inorgánica son sinónimos. Eso tienes que recordar. Entonces, una resina compuesta se llama así porque tiene diferentes partes. La primera parte se le conoce como matriz o fase orgánica o sustancia orgánica. ¿Cuáles eran? Las que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, en este caso, los polímeros, como el VGMA, el TEGMA, el UDMA. Bien recordar, esta es la parte orgánica de la resina. Y está constituida también por una parte inorgánica o fase inorgánica, que es el relleno vitrio. Por ejemplo, el fluoruro diterbium. Tienes diferentes tipos de rellenos, pero todas las resinas tienen algo muy importante, que es el óxido de sílice o sílica. Eso es muy importante que recuerdes. Todas las resinas tienen óxido de sílice. Tienen otros rellenos, pero todas tienen óxido de sílice o sílica. Y eso es muy importante que recuerdes. ¿Qué dijimos al principio entre las sustancias? Si yo quiero unir una sustancia orgánica con una sustancia inorgánica, ¿qué necesito? Necesito un agente de unión, ¿correcto? Y si la parte inorgánica de la resina es óxido de sílice, ¿qué tipo de agente de unión utilizaré? Utilizaré el silano para que pueda reaccionar con el óxido de sílice y se puedan unir con los polímeros. De esa manera, cuando lo fotopolimerice, ¿sí? La parte orgánica se une con la parte inorgánica y queda durito. O sea, no, porque tú, una vez polimerizada la resina, no la puedes disgregar, porque ya están unidos químicamente a través del silano. Es por eso que el fabricante ha silanizado previamente su relleno. Eso es muy importante de recordar. Además que también tienen otras partes como los fotonizadores, como la camforquinona, tienen ibocerina, lucerines, etcétera, ¿no? Tienen los inhibidores de reacción y los pigmentos, ¿no? Diferentes compuestos. Pero los tres primeros son muy importantes que tú sepas, que tú recuerdes que nuestras resinas compuestas presentan, ¿correcto? Muy importante esto. Entonces, mira, yo tengo acá, ¿sí? Una resina de uso directo. Esto me va a servir para resinas de uso directo, para cerómeros o también para la fibra de vidrio. Muy importante recordar esta parte de acá, mira. Este es un ejemplo clásico que nosotros hacemos para resinas. Lo azul vendría a ser la matriz o la parte orgánica, es decir, los polímeros. Y las bolitas naranjas
vendrían a ser el relleno. Entonces, esta es la parte orgánica del polímero, el azulito. Estamos viendo la parte interna de la resina. Las bolitas vendría a ser la parte inorgánica, o sea, el relleno, la cerámica o sílica, ¿no? ¿Correcto? Muy importante. Y lo amarillito vendría a ser el silano. O sea, el fabricante tiene que haber silanizado previamente el relleno para que cuando lo polimerices con la lámpara se unan y se quede todo unido, todo durito en un solo bloque. ¿Correcto? Entonces imaginemos, yo tengo una incrustación de resina que quiero pegar en la boca de mi paciente. ¿A qué voy a unir esta incrustación? Imaginemos que esto de azul sea la incrustación. ¿A qué voy a pegar? No lo pego al diente, lo pego al cemento. El cemento es el que me sirve como que de intermediario, ¿correcto? O sea, la incrustación se pega al cemento y el cemento se pega al adhesivo y al diente, ¿correcto? O sea, entonces yo la incrustación de resina, que es esta de acá, la voy a pegar al cemento resinoso, ¿correcto? ¿Pero qué es el cemento resinoso? Pues es una resina compuesta. Lo mismo, o sea, tiene los mismos constituyentes de mi incrustación, ¿correcto? De mi incrustación. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo le agrego silano a la incrustación de resina? Pues si yo le agrego silano a la incrustación de resina, lo que va a pasar es que el silano no tiene con qué reaccionar. Por consiguiente, si yo le aplico silano, al no tener con qué reaccionar, se va a evaporar, ¿sí? Entonces el silano no es importante en las cementaciones para resinas compuestas, para cerómeros, para fibra de vidrio, ¿correcto? ¿Qué sería importante? Pues un material que sea similar a las dos estructuras que estamos adheriendo, o sea, a la incrustación de resina y al cemento resinoso, ¿sí? Pero que pueda escurrir con mayor facilidad y que se pueda impregnar, ¿sí? ¿Cuál es el primer para la resina? El adhesivo, ¿correcto? Entonces, mucho más importante es colocar adhesivo a la restauración de resina, a la incrustación de resina en el proceso de cementación, que colocar silano. Pero ¿qué pasa, doctor, si yo le coloqué silano a mi incrustación? Bueno, no va a pasar nada porque se va a evaporar y no tiene con qué reaccionar. Entonces, si tú lo aplicas, no te va a afectar el proceso de adhesión. Pero si tú no aplicas adhesivo, pues el cemento a veces no puede correr, dependiendo de la densidad del cemento, no puede correr correctamente y no se va a adherir correctamente. Es mejor colocar una capa de adhesivo por dentro de la restauración con la finalidad de mejorar o de mejorar la adaptación del cemento a la restauración y que se pueda unir químicamente mejor. Entonces, muy importante recordar, el silano une una sustancia inorgánica con una sustancia orgánica. El silano es importante para cerámicas que tienen óxido de sílice, correcto, pero no es importante o no es tan importante para resinas, cerómeros o fibra de vidrio. Eso tienes que recordar.